El Señor está con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Siéntense, hermanas y hermanos, pónganse cómodos allá en sus hogares, donde quiera que estén participando de la Santa Misa. Estamos escuchando este evangelio que se conoce como el evangelio del juicio final. Es decir, el juicio final de cada uno de nosotros. Es decir, cómo Dios te va a examinar, cómo Dios te va a llamar, cómo te va a tomar en cuenta lo que viviste, lo que hiciste. De hecho, ya la oración colecta que dijimos en la misa, que ustedes escucharon, habla de un Dios que viene y que juzga al universo, a todo el universo. Porque es que cuando vemos el Evangelio, quiero volver sobre el texto, dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de... entonces serán congregadas ante él todas las naciones. Aquí no dice serán congregados los judíos, serán congregados los católicos, llamaremos a los budistas o a los musulmanes. Este evangelio es un evangelio universal. Este evangelio lo que nos dice es que nos van a juzgar por el amor.
por lo que hayamos hecho. Las fuentes del Evangelio, lo que hemos leído sobre él, dejan claro que Jesús vivió volcado hacia los más sufridos. Al hablar de juicio final, Jesús nos dice que la compasión es lo único que nos salvará. Que nos quede eso claro. En este Evangelio de hoy, Jesús no recurre ni a argumentos religiosos, ni a argumentos de culto para decir que eso nos va a salvar. No. Si el culto, si el cumplimiento de sacramentos, de preceptos, te ayudó para ser más volcado hacia afuera, hacia la gente que sufre, entonces valió la pena tu culto y tu religión. Y si no, la perdiste. La gran novedad de Jesús, antes se decía, sean santos como su Padre Celestial es santo. Y Jesús ahora nos dice, sean compasivos como mi Padre es compasivo. Es decir, la nueva vida se las juega el hombre y la mujer en la compasión, no en la religión, no en las creencias o en las devociones. No es ahí donde se juega la salvación. Y esto es fuerte, esto que estoy diciendo. Es probable que muchos me critiquen y digan que estoy en contra de los ritos religiosos católicos o evangélicos o de cualquier religión. No, para nada. Todas las religiones tienen que tener una pedagogía, una estructura, tienen que tener unos elementos que nos permitan, como humanos que somos limitados, poder caminar, poder decir, voy a vivir, por ejemplo, esta Semana Santa, voy a vivir este Adviento. Pero no es que el Adviento me va a salvar porque es Adviento. El Adviento me va a salvar en cuanto yo lo viva y ese Adviento me ayude a entender que Cristo está presente en los demás y que Jesús me está enviando donde está la gente. Así que la nueva vida se juega es en la compasión. Y si la religión me llevó a la compasión, valió la pena. Pero si no, la perdí. El Señor no premia al final porque fuimos muy religiosos y cumplidores de la norma. Fíjense que en el Evangelio de hoy eso queda claro. En ningún párrafo de este juicio del Rey eterno aparece el cumplimiento de preceptos y devociones como puntuación para alcanzar la vida eterna. Lo único que aparece valedero y que te da 20 puntos al final, si es que estamos evaluando en base a 20, es la compasión, el amor. El que habla en la parábola es un juez que se identifica con los sufridos y el premio es para los que tuvieron compasión. Si fueron religiosos o no, eso servirá en tanto cuanto le sirvió para llevar la compasión. Lo que les decía ahora de la religión. En definitiva queda claro, quienes se han apartado de los que sufren, aunque hayan llenado ese espacio con rezos y devociones, viven ajenos totalmente al proyecto de Jesús. Esa es la realidad. Esa sería la conclusión que sacamos de este Evangelio hoy. Quienes se ponen de espaldas al sufrido, al pobre, al humilde, al despreciado, al que nadie valora, esos están viviendo de espaldas al proyecto de Jesús, aun cuando sean muy religiosos. Por eso yo siempre distingo entre católico, en el caso nuestro, y cristiano. ¿Eres cristiano o te quedaste solo con el católico? Es decir, perteneces a una religión
la católica, pero no vives el Evangelio, o sea, no eres cristiano. Necesitamos cristianos, que sean católicos, que sean de cualquier creencia o cualquier confesión. Miren, yo conozco cristianos que son ateos y viven mucho más el Evangelio que muchos de los que se llaman cristianos. Entonces, son cristianos, ¿por qué? Porque ponen por obra. Porque si a ese ateo que usted desprecia en la parroquia, que dice yo no me la llevo con ese porque ese nos dice que no cree en Dios ni nada, es muy probable que si esa persona vive volcada hacia el sufrido, hacia el otro, y ama profundamente, al final ese entrará a formar parte de los elegidos de Dios. Y tú no, es muy probable. Entonces, que quede claro que quienes se han apartado de los que sufren, aunque hayan llenado ese espacio con rezos y devociones, viven ajenos totalmente al proyecto de Jesús. En la parábola del Evangelio de hoy hay, como ustedes pudieron ver, gentes de todas las razas, pueblos, lenguas, culturas, y lo que cuenta al final para todos es el amor. Es el amor al prójimo, el amor al hermano. La compasión amorosa es la religión que cuenta al final en el día del juicio de cada uno de nosotros. Hermanos, que ojalá este evangelio tan hermoso que es de Mateo 25, que siempre me gusta citarlo por allí, lo pongamos por obra. Es importante que entendamos que sin él, sin este Mateo 25, nuestro cristianismo se quedaría vacío. Que así sea.